Este es el punto 8, dice. Esa figura representa una sección de un conductor circular de diámetro uniforme que soporta una corriente de 5 amperios. Es decir, que por este cable que tenemos acá, una área A1 y otra área A2, se transporta una corriente de 5 amperios. Y dice, el radio de la sección transversal A1 es 0,4 centímetros. Bueno, esa parte, ese radio de A1, pues es, ¿sí?, de esa sección A1. Entonces tenemos primero dibujado la sección. Obviamente esa sección va a tener un radio. Entonces, un radio tal. El radio, vamos a llamarlo radio 1, de la sección 1. Entonces de esa sección es 0,4 centímetros. Ahora, y el radio en A, bueno, ¿cuál es la magnitud? Bueno, primero, ahora pasemos a las preguntas, ¿no? Dice, ¿cuál es la magnitud de la densidad de corriente a través de A1? Es decir, que a través de esta área. Para resolver ese punto hay que entender, y tener también en cuenta que la densidad de corriente es esta. Y eso es igual a corriente sobre área. Entonces, pues obviamente en J1 es igual a la corriente que pasa por el área. Entonces, como la corriente ya nos han dicho que era 5 amperios, entonces será 5 amperios sobre el área, que será pi r al cuadrado, que es 0,4, y lo divido entre 100 para pasarlos a metros. Y listo, ya está. Entonces tengo J1. Eso es igual a 99471,84 amperios sobre metro cuadrado. Ahora acá dice, el radio en A2 es mayor que el radio en A1. Esto como signo de interrogante. ¿Sí? Dice, la corriente en A2 es mayor, menor o igual. La densidad de corriente es mayor, menor o la misma. Suponga que una de estas dos cantidades es diferente en A2 en un factor de 4 de su valor en A1. Es decir, bueno, hay una serie de preguntas ahí. Por tanto, vamos a resolver esa primera. ¿Sí? Cuando me refiero a la primera, me refiero a esta de acá. Bueno, respecto a eso, pues obviamente no se sabe. O sea, no se sabe, no se puede definir. Porque claramente no sabemos nada de A2. Si no se conoce valores de A2, solo que la corriente que pasa por el área 1 pues es igual a la corriente que pasa por el área 2, pero esto no nos da ninguna referencia de las relaciones entre los radios, por tanto no se puede definir, ¿sí? Entonces esa sería la respuesta a esa pregunta. Ahora pasemos a la otra pregunta. Dice, ¿la corriente en A2 es mayor o menor o igual? Bueno, en este caso, bueno, yo puse acá que 1 es igual a y 2, pero no, eso es mentira. ¿Sí? Entonces bueno, sí, para que se corrija ahí esa parte. Acá dice la corriente en A2 es mayor o menor o igual. Bueno, entonces no se puede definir. No se conoce. Bueno, acá claramente y en el ejercicio dice que representa una sección de un conductor circular de diámetro no uniforme que porta una corriente de 5 amperios. Si por acá pasa una corriente de 5 amperios. Es decir, que al suceder eso, pues entonces lo único que se tiene igual es la corriente, ¿no?
Y bueno, respecto a la corriente acá que decía que la corriente en A2 es mayor, menor o igual, pues es la misma, ¿sí? Es la misma. ¿Y por qué? Pues ahí sí es sencillo, porque ahí lo dicen, ¿sí? Ahí se define. En el enunciado se define. Ahora acá en esta otra dice la densidad de corriente es mayor, menor o la misma. Bueno, miremos. La densidad de corriente es igual a la corriente sobre el área. A1, entonces claramente, si A1 es diferente de A2, pues J1 va a ser diferente de J2, ¿cierto? O sea, las densidades de corrientes de los dos van a ser distintas. Aunque como no nos dan ninguna relación, no se puede definir, ¿sí? O sea, no se puede definir si es mayor, menor o la misma. Dice acá, suponga que una de estas dos cantidades es diferente en A2, en un factor 4 de su valor en A1. Es decir, que lo que hace referencia ahí es que hay que suponer esta parte. Hay que suponer claramente que A2 es igual a 4 veces A1. Entonces, como esos son áreas circulares, tenemos que el área es pi por r al cuadrado. Sí, el área. Entonces, al realizar la igualdad en esta parte, pues tenemos que pi r2 al cuadrado es igual a 4 veces pi r1 al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta eso, al despejar r2 quedaría así. Es decir, 2 veces r1. Y listo. Entonces reemplazo pues esos valores, lo cual hace que eso sea igual a 0,8 centímetros. Ahora revisemos esta otra parte, que dice, supongo que una de estas, bueno, esta parte ya la revisé, especifique la corriente, la densidad de corriente y el radio en A2. Entonces ya tenemos el radio en A2, que es esto. Ahora el área, bueno, ahí no dice el área, pero sí dice la corriente, entonces la corriente es la misma, 5 amperios. Y el J sí es distinto, entonces en J2 pues será corriente sobre área, o sea, corriente en 2 sobre área 2. Por tanto, reemplazo los valores y nos queda esta expresión. Realizo el cálculo. Bueno, antes de realizar el cálculo, pues obviamente como ese 0,8 en centímetros, toca pasarlos a metros para trabajar en sistema internacional. Y listo, ese sería el valor. Amperios sobre metro cuadrado. Listo. Está aquí y está acá. Y ya. Y listo. Así sería este valor. Todos estos valores.